comienza el cambio en Andalucía. Y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor, de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español. Iniciamos una tarea que ha sido ardua, que a veces ha sido compleja, de diálogo con el resto de fuerzas políticas, especialmente aquellas fuerzas políticas que pueden propiciar el cambio en Andalucía. Buenas noches. Vox lo ha logrado. La Junta, después de casi 4 décadas, cambia de color y acaba con la hegemonía socialista. Hace apenas una hora que conocíamos que las filas de Abascal permitían sacar al socialismo de las instituciones andaluzas al respaldar la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta. Algo que sucede después de unas negociaciones turbias en las que las filas de Albert Rivera han preferido mantenerse en la ambigüedad, rechazando negociar con aquellos que eran más que necesarios para llegar a formar gobierno en la región. Las intenciones de este partido de crear una especie de cordón sanitario al partido de Abascal, si continúa, es decir, obcecado, marginarles, podría llevarles a un escenario difícil. Podrían perder a la mitad de su electorado, más aún cuando la mayoría de las propuestas y exigencias que ha hecho Vox coinciden exactamente con las declaraciones del propio Albert Rivera. Vox ha logrado la creación de una consejería de familia, la colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, la derogación de la totalitaria ley de memoria histórica, garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el compromiso de la Junta con el fundamentalismo islámico, la eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos y la coexistencia entre educación pública, privada, concertada y diferenciada. Más noticias en nuestro sumario. Segunda jornada de la declaración de Rodrigo Rato ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, que le juzga por supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. El expresidente de la entidad bancaria ha señalado con el dedo a Mariano Rajoy. Dice que fue el expresidente el que le echó de la misma. A mí me echó el presidente del gobierno. A mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una implicación absolutamente política. Oriol Pujol tiene 10 días para entrar en la cárcel. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del exdirigente de CDC e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, condenado a 2 años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV. Una resolución que todavía se puede recurrir y que dejaría en suspenso su entrada en la cárcel hasta que el fallo fuese firme. Después de conocer que Pedro Sánchez llevará pasado mañana viernes el proyecto de cuentas públicas al primer Consejo de Ministros, el republicano Gabriel Rufián asegura que Podemos le ofreció la cabeza del ministro Josep Borrell a cambio de su apoyo para estas cuentas. En las filas moradas lo niegan. Dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga, vuestro voto cambiaría, ¿sí o no? Y nosotros le dijimos que en ningún caso queríamos que ningún ministro cayera. El taxi vuelve a la guerra. Si pensaban que su lucha contra Uber o Cabify se había terminado, pues no. Una treintena de taxis y centenares de conductores de las principales asociaciones del sector han encabezado esta mañana una marcha en la que piden la regulación de los vehículos de transporte con conductor. Estos que ven son los que se hacen llamar presos políticos gallegos en la dictadura. La última víctima en paralelo de la memoria histórica, Manuel Fraga. Este colectivo reclama que se le retire al expresidente de la Xunta el título de hijo predilecto de La Coruña concedido durante su etapa como ministro de Franco. Presentan un manifiesto en el que sostienen que Fraga fue partícipe y cómplice de una política represiva. Otro no a Theresa May. La Comisión Europea se mantiene firme ante la renegociación sobre el acuerdo del Brexit que pretenden desde Reino Unido. Se preparan para el escenario de que pueda producirse una salida el próximo 29 de marzo sin un acuerdo de retirada, con la implementación de un plan de contingencia y vigilando si serían necesarias acciones adicionales. Pedro Sánchez continúa sin los apoyos suficientes para conseguir sacar adelante los presupuestos. Todo ello a pesar de que en 2 días se inicie su tramitación parlamentaria. Sus intentos a la desesperada para intentar conquistar a los separatistas nada le han servido de momento al socialista. Roger Torrent dice que no darán el sí a cambio de nada. Per posar sobre la taula és que l'alternativa és molt pitjor, apel·lar a la por, apel·lar al discurs de la por.
de que si no aprovem els pressupostos vindrà una situació que és molt pitjor. Només hi ha aquesta alternativa, no hi ha cap proposta concreta i en tot cas no és cert que no votant els pressupostos generals de l'Estat caigui un govern. Nosaltres no donarem cap xec en blanc i el president Sánchez ha de decidir que si realment vol aprovar els pressupostos ha d'abandonar la repressió i apostar per la política. Y ha sido el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, el que ha dicho que no entraba dentro de sus planes permitir la tramitación de cuentas del 2019. Y en la necesidad de que hubiera un movimiento, cosa que no se produjo. Y es más, han habido los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Nada se ha movido, seguimos teniendo presos políticos, seguimos teniendo exiliados y sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña no ha habido ni un avance. Por tanto, nosotros seguimos en el no a los presupuestos y en el no a la tramitación de los presupuestos. Y mientras que el socio parlamentario de Sánchez, Podemos, defiende estas cuentas, en el PP y en Ciudadanos las critican. El primero dice que la solución económica no pasa por este borrador presupuestario y en Ciudadanos ven demasiados guiños al separatismo. Unos presupuestos que no son la solución a los problemas reales de todos los españoles. Son los presupuestos que necesita Sánchez para mantenerse sentado en Moncloa, para mantenerse subido en el Falcon y, por tanto, para vivir a cuerpo de rey. No necesitamos aumentar más el gasto para complacer a Podemos, ni necesitamos complacer a Torra en los presupuestos de la cárcel con concesiones que no convienen. Estamos esperando ese borrador y confiamos en poder chequearlo y comprobar que efectivamente el acuerdo se cumple en ese borrador en los próximos días, en las próximas horas. Más asuntos. En libertad, los 8 jóvenes de Arran detenidos ante el Tribunal Supremo. Todo ello después de una concentración de protesta por miembros de esta asociación. Ayer la Policía Nacional detenía a estos 8 violentos de la organización juvenil de las CUP por desórdenes públicos frente a las puertas del Tribunal Supremo. Los detenidos se habrían aproximado al edificio y habrían arrojado un bote de humo cerca de la puerta. El juez de instrucción número 11 de Madrid ha decidido dejar en libertad sin medida cautelar alguna y ni siquiera se impone la medida solicitada por la Fiscalía de prohibirles acercarse a 1000 metros del alto tribunal. Hemos convocado una concentración aquí porque ayer hubo la detención de 8 compañeros de Arran delante del Tribunal Supremo cuando iban a realizar una acción simbólica de encadenarse delante del tribunal para denunciar, ¿no?, los juicios políticos que se van a llevar a cabo en breves contra todo el movimiento independentista catalán. Y bueno, era una acción que formaba parte de nuestra campaña Estripem la Baralla, que pretende denunciar, ¿no?, a todo el régimen del 78 como culpable de estos juicios y como responsable de la represión. El Sartadi podría dejar la Consejería de Presidencia y la portavocía del Govern para reforzar la candidatura de Junts per Cat en Barcelona, encabezada por Joaquim Forn. Pero en la práctica sería como para liderar estas listas a la ciudad condal porque Forn está encarcelado. Es una posibilidad a la que ha aludido la misma Artadi y que obligaría a realizar una remodelación en el Ejecutivo catalán. El debate tiene muchas variables, entre las que se encuentra el inicio del juicio contra los independentistas encarcelados, el devenir de la Crida como partido y las consecuentes tensiones internas en el propio PDeCAT. De momento, fuentes separatistas aseguran que todas las opciones están encima de la mesa y no dan nada por sentado, pero Quim Torra ya habla públicamente de ello. Respecto a la posible candidatura de la consejera de Presidencia dentro de las listas a la Alcaldía de Barcelona, pues como ella misma reconoció ayer, es un tema que está en discusión, es un tema abierto, pero no es un tema cerrado. Y por lo tanto, pienso que seguramente estas conversaciones, estas discusiones, pues van a alargarse probablemente unos días, unas semanas quizás. Por lo tanto, también les ruego un punto de prudencia aquí, veamos cómo se desarrollan.
La agenda política del día se centra hoy en Andalucía. Ciudadanos y PP se estrechan la mano para investir presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Un acuerdo que Vox respalda. Habrá, por tanto, ejecutivo entre populares y los de las filas naranjas tras 36 años de gobierno socialista. Este pacto supone que ambos partidos han cerrado tanto el programa como el reparto de consejerías, que se van a reducir a 11. Hay dos documentos. Por un lado, las 21 medidas de urgencia para aplicar en los primeros 100 días de gobierno, y por el otro lado, el acuerdo de 90 puntos que presentaron en Navidad. Estos son los puntos a los que han llegado a un acuerdo el Partido Popular y Vox. Consejería de Familia, deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, derogación de la Ley de Memoria Histórica, libertad educativa, lucha contra el turismo sanitario, ahorro de medicamentos, eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos, reducción del gasto político, rebaja fiscal, lucha contra el tráfico de personas, mejora de la sanidad pública, coexistencia de la educación pública, privada, concertada y diferenciada, auditorías en la Junta de Andalucía, apoyo a las tradiciones, a la caza y a la tauromaquia. Y esto que están viendo ahora mismo en sus pantallas es el pacto, ese documento que han firmado los del Partido Popular y de Ciudadanos. Serían las medidas para los primeros 100 días del nuevo gobierno en Andalucía. Entre ellos se encuentra la creación de una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, la supresión de los aforamientos, también una ley de despolitización de la Junta de Andalucía. Más puntos: redimensionamiento y mejora de la eficiencia de Canal Sur. También un proyecto de ley integral de apoyo a las familias andaluzas. Tras un inicio de negociaciones un poco turbio, en el que el PP llegó a calificar de inaceptables e inasumibles las peticiones de Vox para dar sí a un gobierno de cambio en la región andaluza, las posiciones de ambas formaciones se han acercado para cerrar ese acuerdo que va a apoyar la investidura, como decíamos, de Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Han sido los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, los que han firmado ese documento pactado en el Parlamento andaluz. Llega después de que el PP haya presentado a Vox propuestas alternativas para intentar acercar posturas y facilitar así el apoyo de la formación a la candidatura de Moreno. Esta misma mañana el candidato de Ciudadanos calificaba también de disparatadas estas propuestas, como por ejemplo sustituir el Día de Andalucía por el 2 de enero y no el 28 de febrero. Yo creo que hay algunas que no solamente no son competencias ni siquiera autonómicas, es más, incluso invaden las competencias de la Unión Europea en materia de inmigración, sino que además, pues cosas tan disparatadas como que el 2 de enero pues se celebre el Día de Andalucía. Me vendría muy bien, porque igual coge un día más de puente en Navidad y nos salvamos un poquito más. Pero yo creo que hay que hacer las cosas, pues no lo sé, igual sí, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas de una forma seria, coherente, razonable. El ex primer ministro francés Manuel Valls lleva varias semanas avisando de que con Vox no se puede dialogar, y en las últimas horas hemos conocido que fuentes del Elíseo han dicho que Ciudadanos no puede tener alianzas con este tipo de formaciones. Hay que respetar unos principios en el fondo y en los socios que se eligen en los gobiernos, incluso en los regionales, y somos muy claros, no puede haber alianzas con la extrema derecha, no es algo anodino. Tal y como recoge el usuario de Twitter, Alonso de Mendoza, en un revelador hilo, el centro derecha español lleva años pidiendo las mismas cosas que Vox. Quienes acusan ahora a este partido de cargarse la posibilidad de cambio en Andalucía por defender la libertad e igualdad de todos los españoles son exactamente los mismos que hace apenas 4 meses, planteaban una reforma en profundidad del modelo autonómico con el objetivo de eliminar diferencias entre ambos territorios. Albert Rivera, que no comparte que una de las 19 protestas de Vox, pero sin embargo vamos a ver las diferencias que ellos dicen, aunque mejor dicho son más bien similitudes. Sobre el punto de la libertad e igualdad de todos los españoles, Ciudadanos sí se planteaba una revisión a fondo, tal y como vemos en este titular de las autonomías, pero parece que han cambiado de opinión. Más puntos. Entre esas medidas de Vox se incluye también la petición de derogar la ley contra la violencia de género andaluza y expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares, algo que Albert Rivera, el asunto de la inmigración ilegal, asumió como un problema real en España. Pasamos a otro de los puntos.
en torno a la radio y televisión andaluza y la libertad de prensa. Fue también el propio Ciudadanos quien dijo que quería abaratar las televisiones autonómicas. Libertad educativa y adoctrinamiento ideológico en las aulas es otro de los requisitos de las filas de Abascal. Fue el partido de Rivera también quien presentó una ley para combatir el adoctrinamiento en las aulas. También el siguiente punto, control de mezquitas fundamentalistas. Y fíjense lo que decía aquí Albert Rivera, que había que perseguir y vigilar, sobre todo, y controlar la captación de jóvenes en las mezquitas. La batalla en torno a la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía también estaba en esa lista de exigencias de Vox, como vemos aquí. Más asuntos. Sustitución de una ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar. Rivera propuso en su día equiparar las penas de esta norma con las de la violencia doméstica. Y ya por último, otro de los epígrafes que ya destacamos, la derogación de las cuotas de género. Y así, contradicción a contradicción, hasta completar el documento que la formación liderada por Santiago Abascal ha presentado en Andalucía para apoyar esa investidura de Juanma Moreno. Maldita hemeroteca para Ciudadanos. Las filas socialistas han preferido mirar esta mañana hacia las filas de Podemos. Han enviado un mensaje a Adelante Andalucía en el que piden luchar para frenar al monstruo, en clara alusión a Vox. Mire, a mí me sorprende muchísimo que para Adelante Andalucía la primera opción sea un gobierno de ultraderecha en nuestra comunidad autónoma. Me sorprende muchísimo. Que la primera opción para la señora Rodríguez y el señor Maillo, la primera opción para Andalucía sea un tripartito de ultraderecha. Y que solo si el monstruo no nos devora y no devora la autonomía andaluza, entonces ya apareceremos para plantear, no se sabe muy bien qué opción, sobre qué principio. Tiempo ahora de opinión, y para eso tengo aquí en esta mesa a mi compañero, el periodista Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Cuál es tu valoración de todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy en Andalucía? Bueno, como bien decías, me han sorprendido muchas de las propuestas que finalmente ha acabado firmando Juanma Moreno Bonilla, el Partido Popular de Andalucía, asumiendo pues casi un plan revolucionario, en tanto que choca con la hegemonía cultural de izquierdas que lleva siendo hegemónica en nuestro país durante los últimos 40 años. Referencias explícitas a la caza, a las tradiciones, a la Semana Santa, hostilidad absoluta a lo que llaman los lobbies ideológicos de izquierdas, deshacer las leyes ideológicas del zapaterismo, casi todas ellas. A mí, Alba, desde luego, si esto acaba materializándose, que esa es otra, vamos a comprobar hasta qué punto el Partido Popular va a ser valiente en Andalucía, pero a priori, y si esto finalmente acaba cobrando el vigor que Vox está seguro que acabará imponiendo su criterio, me parece un planteamiento revolucionario, sobre todo y principalmente porque la Ley de Memoria Histórica, que es una de las banderas de la derecha desde hace muchos años, más de la derecha social que de la derecha política, encarnada por el Partido Popular en solitario. Como digo, la Ley de Memoria Histórica está perfectamente señalada como un objetivo a derribar, y esto, después de 14 años, es absolutamente histórico. Ayer parecía una línea roja la derogación de la Ley de Violencia de Género como algo imprescindible para Vox, y sin embargo parece que no están en este acuerdo. ¿Cómo va a vender esto las filas de Abascal hacia sus propios votantes? Bueno, yo creo que el partido de Santiago Abascal efectivamente tiene que explicar algunas cosas a sus votantes, y no creo, sinceramente, que sea difícil explicarlas en tanto que ha conseguido introducir muchas leyes, como digo, ideológicas, que revierten toda la tendencia que la izquierda ha venido imponiendo en los últimos años. Leyes, como digo, como la deportación de inmigrantes, leyes como la derogación de la Ley de Memoria Histórica, leyes que revertirán las subvenciones a los lobbies ideológicos. Entiendo que la propuesta de todas esas leyes que ha asumido el Partido Popular eclipsarán las ausencias. Y es verdad que este acuerdo entre el Partido Popular y Vox tiene ausencias, como por ejemplo esta referencia a la que tú te referías de la Ley de Violencia de Género, como por ejemplo hay ausencias relativas al ánimo recentralizador de Vox. No aparece nada relativo a la recentralización
en este acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Tampoco aparece nada relativo a la liberalización del espectro radioeléctrico, es decir, de poder conceder licencias de radio y televisión de manera libre. Eso es una de las banderas que hace algunas horas Vox blandía con mucho orgullo y, sin embargo, no queda rastro de esta iniciativa en los acuerdos entre PP y Vox. Pero, como digo, estas ausencias quedan eclipsadas por unas presencias muy potentes de leyes ideológicas que, como te repetía antes, Alba, yo creo que son casi revolucionarias, en tanto que por primera vez se plasma, y con carácter oficial, un dossier, una colección de medidas ideológicas de carácter conservador, absolutamente inédito en democracia. Hay que esperar y hay que comprobar si finalmente, como digo, estas leyes acaban cobrando el vigor y el impulso necesario como para que sean efectivas. Pero a priori me parece revolucionario y las ausencias quedarán enseguida diluidas y olvidadas porque las presencias son muy potentes. Hablemos ahora del papel que ha jugado Ciudadanos en todas estas negociaciones. Finalmente, no ha habido foto 3. ¿Cómo valoras tú las actuaciones del partido de Albert Rivera, marginando a Vox? A mí me parece como un poco en la línea de lo que te decía, de que es histórico lo que está ocurriendo con las leyes ideológicas que acaba de imponer Vox. Es histórico y el ámbito de su importancia trasciende con mucho la comunidad autónoma andaluza. Lo que está ocurriendo con Ciudadanos también tendrá seguro consecuencias y trascendencia más allá de la comunidad autónoma andaluza, hasta el punto de que será difícil que Vox seduzca, a partir de lo que ha ocurrido durante estas semanas en Andalucía, seduzca a la parte más conservadora de su electorado. Sabe perfectamente sus votantes más conservadores, más a la derecha, que los tiene, que Ciudadanos es un partido que no es de fiar cuando tiene que ver con leyes ideológicas como la violencia llamada de género, como la ley de memoria histórica. Ha abdicado absolutamente Ciudadanos y se ha dejado avasallar, y esto es importante y entiendo que los votantes lo tendrán en cuenta a partir de ahora, por un candidato barcelonés, que es Manuel Valls, que hasta hace poco ni siquiera residía en España, que ni siquiera se presenta con las siglas de Ciudadanos y que, sin embargo, está marcando las directrices ideológicas del partido desde Barcelona hacia toda España. Y no solo eso, tal y como señalaba antes, hace unas horas, Santiago Abascal, las directrices que se le están imponiendo a Ciudadanos ya no solo vienen de Manuel Valls, ciudadano francés, sino incluso, y eso es algo inédito, del partido de Emmanuel Macron. Hasta ahora no habíamos visto nunca en democracia que un partido extranjero marcara las directrices ideológicas de un partido local. Y esto ha ocurrido en estos últimos días con Ciudadanos. Yo creo que los votantes de Ciudadanos, como repito, más conservadores, esto no lo van a olvidar. Rafa, gracias. Ahora volvemos contigo. Una desafortunada y frívola viñeta. El diario El Mundo publicaba en la edición de este miércoles la imagen de una mujer tumbada en el suelo y ensangrentada, enfrentada a otra, en la que aparece la foto de esta misma mujer en una pantalla siendo analizada por un miembro de Vox. Desde que el partido de Abascal propusiera la derogación de la ley de violencia de género, los ataques contra esta formación se han disparado. Se ha creado una opinión popular en contra de Vox por sus intenciones de derogar la llamada ley de violencia de género, pero ni la mitad saben los aspectos más polémicos de esta norma, ni tampoco que las filas de Abascal quieren sustituirla y mejorarla. Hemos salido a la calle a preguntarlo. La investidura en Andalucía ha situado en primer plano un tema que hasta hace muy poco tenía categoría de dogma. ¿Es justa la llamada ley contra la violencia de género? El discurso de la izquierda y del feminismo había calado hasta el punto de que casi nadie cuestionaba los aspectos más polémicos de esta norma. Sin embargo, ¿sabemos realmente de qué forma se protege a las agredidas? No tengo ni idea. Desde Vox se afirma que las estadísticas no reflejan el alto número de denuncias falsas. Además, la formación de Santiago Abascal asegura que gran parte de las agresiones en el ámbito doméstico son protagonizadas por extranjeros. Nosotros hemos salido a la calle para saber si se tiene percepción real de los aspectos más polémicos de esta ley. Pues la verdad es que no sé el detalle de la ley. No tengo en ese sentido ninguna referencia que hacer. Hay un porcentaje bastante alto de extranjeros. También hay mucho nacional, pero el porcentaje alto de extranjeros. Hace poco leí en el periódico que la mayor parte son españoles. Me sorprendió, pero lo sé en base a lo que dice la prensa. Pues no. Mientras que el porcentaje de extranjeros no llega al 10% de la población total, ellos son los responsables del 40% de los crímenes domésticos. Tampoco es cierto que las mujeres estén más amenazadas en España que en otros países.
Atentos a estos datos. Naciones como Islandia o Alemania, que suelen tomarse como ejemplo, tienen el doble o el triple de feminicidios. Es evidente que existe violencia intrafamiliar y que hay que acabar con ella. Es evidente también que nadie puede estar a favor de que haya mujeres, hombres, mayores o niños asesinados por sus propios familiares. Pero es que Vox no quiere desproteger a nadie. Al contrario, tal y como su secretario general afirma, el objetivo es que las ayudas lleguen realmente a las víctimas. Del 100% del dinero que se gasta la Junta de Andalucía, según dice, en la lucha contra la violencia de género, del 100% del presupuesto, solamente, quede claro, solamente el 2,8% llega realmente en ayudas directas a las mujeres maltratadas. Y es que, en realidad, de los 43 millones que la Junta de Andalucía destina a esta ley, apenas 1 millón llega a las mujeres que afirman defender. Nunca llega a ellas, así de rotundo. Y yo creo que no está bien hecho el tema de las subvenciones. Ahí se pierde muchísimo dinero. Yo creo que debería llegar el 95%. Un 5% siempre hay algunos casos que se puede dedicar, pero principalmente que llegue a las víctimas. La conclusión, por tanto, es que los datos contradicen la propaganda de la izquierda y que, además, esta ley no cumple con su objetivo. En el socialismo continúan en su intento a la desesperada de hacer campaña contra Vox. En una entrevista concedida en una cadena radiofónica, el ministro José Luis Ábalos ha sido preguntado por el ascenso de la formación. Misma línea, además, que han seguido en Podemos. Pero es curioso, porque antes de las elecciones de Andalucía ya el señor Casado decía que compartían principios. Ahora lo que nos cabe decir es que la propuesta es inasumible, pero que nos digan exactamente cuáles son los principios. Lo que tiene que decir el PP, cuáles son los principios que comparte con Vox. Algunos nos podemos imaginar. Y es, por ejemplo, pues Vox no, esto de la igualdad no lo tiene muy claro. Esto de la igualdad entre las personas no lo tiene muy claro. Yo, en principio, espero que el Partido Popular sea responsable y, por tanto, a la salida veremos cuáles son las actitudes de todos los grupos, ¿no? Por adelantado no podemos prever nada, pero yo espero la responsabilidad que les reclama el propio pacto, un pacto que ellos mismos firmaron. Por tanto, a lo que estamos es a la espera de esa responsabilidad que les es exigible. Cualquier postura que se quiera poner en otro lado se encuentra en un lado que creo que no ocupa ni el centro ni los márgenes. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de constitución y estamos hablando de respeto a los derechos humanos. Más allá de eso, desde luego que son necesarias otras muchas leyes que también puedan estar protegiendo en otras situaciones de violencia y nos parece perfecto, pero contraponerlo es algo que creo que no está ni siquiera en el consenso social ahora mismo. El feminismo se moviliza contra Vox y anuncia concentraciones y protestas ante el 8 de marzo y ante también una primavera electoral. Bajo el lema Feminismo ni un paso atrás, estas piden movilizarse contra el discurso de esta formación. Consideran que no es posible que un partido como el PP pacte con este otro partido, el de Vox. Se trata de 100 organizaciones que habrían incluso dicho estudiar acciones legales como la posible ilegalización del partido, que dicen que es de extrema derecha. Para ellas, atención, se atacan principios constitucionales y se lleva a cabo un discurso de odio. La primera fecha de estas concentraciones en las calles, el 15 de enero, ante el Parlamento andaluz y en todas las provincias de esta comunidad. No se trata ya solo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino del retroceso de derechos a las mujeres. Es igualmente importante dejar claro que idéntica responsabilidad tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones, como tristemente se está evidenciando en Andalucía por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Habla la víctima de la agresión de Alicante. La joven de 19 años ha apuntado a que fue vejada por 5 jóvenes y no por 4, como se creía inicialmente. Eran 4, los 2 anteriores, el primo de uno de ellos y otro más que tiene 19 años. Lo sé porque le conozco del instituto. Cumplen los años el mismo día que yo. Salimos del bar y nos fuimos al piso de un compañero de trabajo del chico que trabaja en ese bar. Un hombre de unos 60 años, mi madre le conoce, por eso acepté irme con ellos. Ninguno me hizo ninguna propuesta sexual. Yo no quería mantener ningún tipo de relación sexual con ellos. No las había tenido antes y no quería tampoco entonces. No me acuerdo bien de qué ocurrió. Tengo claro que la ropa no me la quité yo. Tengo una imagen borrosa mía con varios chicos encima. Recuerdo que logré decirles que me dejaran.
En lo que va de 2019, la Guardia Civil ha detenido en Alicante a esos 4 jóvenes de origen ecuatorianos como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Y en Cantabria, un hombre de nacionalidad ecuatoriana ha pasado a disposición judicial por haber apuñalado de muerte a su pareja. Casos que ocuparían todas las portadas de los medios de comunicación si la nacionalidad o el origen de estos presuntos autores fuese diferente. Este 2019 ya ha puesto nombre a la primera víctima de violencia de género del año. Es Rebeca, una joven dominicana de 26 años que murió en su casa del municipio cántabro de Laredo, apuñalado presuntamente por su novio ecuatoriano. Y esta es toda la información que nos ofrecen algunos de los medios de nuestro país. Una foto con el rostro pixelado, no más. Aunque desgraciadamente no es el único caso de violencia de género del que se está hablando en los últimos días. Nos resulta curioso, por calificarlo de alguna manera, el tratamiento que en general también están dando los medios de comunicación al caso de la ya conocida como Manada de Alicante. El grupo está compuesto por 4 ecuatorianos, 3 de ellos con DNI español, y se les acusa de haber violado a una chica de 19 años. Todos ellos nacieron en Ecuador y ya atienden a las identidades de Carlos, Alex, Jonathan y Jofre. Tienen entre 19 y 24 años. Pero presten mucha atención porque hasta el momento, y a pesar de que ya han ingresado en prisión, muchos medios de comunicación han preferido pixelar sus caras y mantener sus rostros en el anonimato. Nada que ver con la manera de ofrecer la información que afectaba a otra tristemente famosa manada, la de los Sanfermines, donde los culpables de una agresión sexual eran de Sevilla y cuyos rostros descubiertos han aparecido en todas partes. En ese caso, todos nos hemos hartado de ver en televisión y otros muchos medios las caras de José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero, condenados por abuso sexual a una chica en las fiestas de San Fermín en el año 2016. Pero, entonces, ¿por qué esta doble vara de medir a la hora de tratar la información en función de las nacionalidades de los agresores o presuntos agresores? ¿Por qué este silencio? En definitiva, ¿por qué esta hipocresía de los medios? Menos de 15 días después, José Manuel Villarejo vuelve a realizar otro intento, a la desesperada por salir de la cárcel. El excomisario ha enviado una carta al mismo presidente del gobierno. En la misiva manda una amenaza a Sánchez, disfrazando sus advertencias de estrategia de defensa. Señor presidente, en mi defensa no tendré más remedio de forma inminente que explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI. ¿O por qué se ha permitido que el director del CNI trabaje contra los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela? ¿O por qué razón y quiénes han permitido que se filtren datos contra nuestros monarcas? ¿O hasta dónde llega la propia conexión y tutela del director del CNI respecto a la Fiscalía Anticorrupción? ¿O por qué se ha protegido a magnates mediáticos independentistas? ¿O por qué se ha permitido que en Cataluña el CNI dejara de informar sobre cuestiones trascendentales como los movimientos bancarios de determinados políticos separatistas? También documentos como el Archivo Jano o CIC, que en su día llegó a contener casi 1 millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España. La realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros. La Fiscalía deniega de nuevo la libertad a Eduardo Zaplana a pesar de su estado de salud. La Fiscalía Anticorrupción no modificará su posición respecto a la prisión provisional para el exministro, al menos hasta concluir las diligencias de investigación que se están desarrollando y mientras el recluso se encuentre ingresado en un hospital. Todo ello sin tener en cuenta las 2 biopsias que confirman la extrema gravedad de su estado de salud. El también exministro de Trabajo se ha sometido a estas pruebas y los resultados confirman que sufre la enfermedad injerto contra huésped, una dolencia que es potencialmente mortal. Además de todo ello, miembros del Partido Popular, exministros de UCD y del Partido Socialista han solicitado su libertad. Los principios humanitarios deben ser tenidos en cuenta en cualquier situación jurídica, máxime, como en este caso tratándose de una prisión preventiva, es decir, sin que haya recaído sentencia alguna. Los informes médicos resaltan unánimemente la gravedad de la enfermedad de Eduardo Zaplana y el peligro de muerte inmediata, además del riesgo vital grave que sufre al continuar en prisión.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso de ITV tras denegar la petición de suspensión de la pena solicitada a cambio de trabajos para la comunidad. De este modo, en un plazo de 10 días como máximo, el exsecretario general de CDC debería ingresar en un centro de forma voluntaria o sería detenido para así cumplir la pena impuesta de 2 años y medio de prisión por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil. No obstante, cabe aún un recurso, lo que suspendería el ingreso en un centro penitenciario a la espera de que la resolución sea firme. La entrada en prisión del quinto hijo del expresidente por haber cobrado comisiones ilegales es un nuevo capítulo, uno más del ocaso imparable de la familia que controló la Generalitat durante 23 años. Jordi Pujol padre, Marta Ferrusola y sus 7 hijos siguen imputados en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra. Y analizamos todo este asunto con Xavier Orcajo, periodista. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba, ¿qué tal? ¿En qué consiste el delito del que se le acusa a Pujol y en qué medida ha quedado demostrado? Bueno, esto es muy viejo. Lo primero que hay que decir es que los hechos que se juzgan son del 2005, del 2007, de la campaña de Artur Mas del 2010 y que han estado pues en un cajón ahí pues, esperando a ver cuándo veíamos qué pasaba, ¿no? Hubo un acuerdo de Oriol Pujol con la Fiscalía. Hay que recordar que Oriol Pujol fue secretario general de Convergencia Democrática. Hay que recordar que ese dinero que arañaba a cosas muy sutiles del mundo de la industria en Cataluña lo aplicaba primero al bolsillo propio y de la familia y luego al de las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña, con lo cual es un delito pues, de malversación de fondos públicos, de cohecho, de tráfico de influencias, de falsedad documental y de muchas otras cosas. Divertidísimo. ¿Esto cómo arranca? Gracias a la vigilancia fiscal de Lugo, en el caso Dorribo y en el caso Campeón. Los agentes al servicio de una juez de Lugo, Estela, pues resulta que escuchan unas conversaciones y se dan cuenta de que Dorribo tiene negocios con un tal Oriol Pujol en Cataluña, que le llaman el primo de Zumosol, oye, que es mano de santo, porque a pesar de ser nacionalista, cobra de empresas, como por ejemplo Sony, Sharp o Sanyo, que se quieren ir de Cataluña, multinacionales, que no consideran oportuno continuar, y les vende un forfait. Te coloco el terreno en manos de otro empresario, la fábrica, te blindo que no se metan contigo los medios de comunicación catalanes, te organizo el ERE, te financio lo que haya que financiar para que los trabajadores se vayan al paro más contentos, en fin, te vendo un forfait y tú desapareces. Te deslocalizas, como suele decirse, ¿no? Entonces, imagínate en la mentalidad de un nacionalista que hace cosas por Cataluña, cobrar para facilitar la salida de Cataluña de empresas que dan trabajo. Eso es lo que hacía el golfo de Oriol Pujol cuando era el número 2 del Departamento de Industria. Lo que pasa es que uno se pregunta cómo es posible que en este país hayan tenido que pasar 10 años para que finalmente, y ya veremos, porque como tú decías, hay un recurso, que en fin van a intentar estirarlo y tal, y cómo se ha consentido un acuerdo con la Fiscalía de un señor que era un representante de los ciudadanos, que era diputado en el Parlamento de Cataluña, que era responsable de un partido político, nada más y nada menos que secretario general del partido que mandaba en Cataluña. ¿Cómo se ha consentido que esto dure 10 años? Y lo que te rondaré, Morena, ¿sabes? O sea que, en el fondo, es una sensación muy agridulce en la que han tocado diferentes palos a su antojo, a su voluntad, para financiarse, para alimentar el movimiento medio. Ese es el momento en el que pasan de ser nacionalistas a ser independentistas. Pues eso lo financian gracias a estas empresas, a estos líos, con la colaboración de algunos que fueron altos servidores del Estado en Cataluña. Por ejemplo, el abogado que construye todo lo que es el mapa de las ITVs, que es la esencia central de los casos de corrupción que se le imputan a Oriol Pujol, es un tipo que se llama Heribel Padrol, que era el jefe de la agencia tributaria en Cataluña y que salta de eso a hacer chanchullos para el hijo de Pujol y a ser diputado de Convergencia Democrática de Cataluña en Tarragona. Eso es lo que dibuja este escenario, pues una especie de mafia al estilo siciliano, pero que operaba en los años 2000 en Cataluña. O sea, por lo que podemos afirmar que en toda esta trama estarían implicadas las administraciones públicas de la región catalana.
No, hombre, la Generalitat, por supuesto. Está claro que el hijo cobra de los favores que hace la administración de su padre y sin ellos pues no podría haber hecho este lío corrupto, ¿no? Eso es obvio. El otro, el de la agencia tributaria, Heriberto Padrol, deja la agencia tributaria y al día siguiente se pone al servicio del corrupto, del jefe de la mafia allí, que era Oriol Pujol Ferrusola, por delegación de su padre. Y en el ámbito de lo que podíamos llamar su historia personal, este era muy curioso porque siendo muy jovencito, él parece que se contamina en esto de la codicia, el dinero y tal, con un amigo de estudios que se llama Sergio Alsina. Pero antes que eso, los Pujol le querían reservar puro y virgen para ofrecerlo al altar de los dioses de la política. Y resulta que él se les contamina por el camino. Ellos querían que fuera el heredero, el delfín del padre Pujol en política. Los demás haciendo chanchullos en Andorra, con las novias, las mochilas con los billetes, todos esos líos. Pero querían tenerlo limpio. Y hay quien asegura en el entorno de los Pujol que se ensució solo y que luego ya una vez pues contaminado, sí que es verdad que ofreció dinero del que depredaba de este instrumento de gestión de las ITVs a las finanzas de Convergencia. Mencionabas antes esa relación entre este caso de las ITV con la financiación de los partidos de los nacionalistas. ¿Está acreditado estos vínculos? Sí, por supuesto que sí. Están acreditados, además desde hace muchísimos años, porque, claro, al no ser gente que pueda tocarse desde el Palau de la Generalitat, como es el caso de la vigilancia aduanera de Lugo, pues resulta que ellos van haciendo su trabajo, escuchando cintas, descubren que tienen tocado a un magistrado, describen que tienen tocado toda la estructura de la Generalitat, qué es la que pasa el platillo, quién es el que dice dónde se hace el reparto, qué prebendas y qué se quedan unos y qué se quedan los otros. Y yo creo que estos probos empleados, funcionarios públicos dijeron, pero ¿esto qué es? Esto es peor que lo que tenemos aquí con Dorrigo y el caso Campeón, ¿no? Por cierto, estaban tramando una agencia del medicamento en tierra andorrana para recoger toda la cosa de farmacia que estaba ya vencida y que no se podía colocar en las farmacias españolas, enblistarla de nuevo y mandarla a África. En eso andaban Dorrigo y Oriol Pujol cuando estalla este asunto y, bueno, pues Dorrigo sigue su suerte. Te recuerdo que Dorrigo era el que iba a Guitiriz con los chorizos a ver a Pepiño. Bueno, pues él mismo hacía negocios también en Cataluña con este tipo, Oriol Pujol Ferrusola. ¿Cómo es la actitud del nacionalismo catalán con todo esto que le está sucediendo a los Pujol? Pues, hombre, yo creo que, claro, como se dilata en el tiempo tantísimos años, pues al final la gente ya se olvida de los asuntos. Esto fue un enorme escándalo. Y yo recuerdo que algunos consejeros del mundo de Pujol estaban escandalizados con este niño porque él no tenía ningún cargo público y iba pues como pululando alrededor de los ministros de Cataluña, entre el padre y los ministros de Cataluña, con voz de mando y con mando en plaza, pero sin tener ningún cargo. Él interrumpía en las reuniones del Consejo de la Generalitat, pues él interrumpía cuando quería, les ponía sus puntos de vista, como si fuera uno más en la mesa del rey Arturo, en este caso del rey Jordi Pujol, pero sin tener derecho a estar sentado allí, ¿no? Esto no pasa ni en el gobierno de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial. Pues Xavier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te vemos después en El Gato al Agua. Perfecto. Hasta después. Más asuntos. Segundo día en el que vemos a Rodrigo Rato declarando en la Audiencia Nacional por la salida de bolsa de Bankia. Ha vuelto a insistir en lo mismo que dijo ayer, que el Banco de España no le preocupaba el precio, sino ese movimiento antes de una determinada fecha. Según Rato, no dimitió de la presidencia, fue despedido y por el propio Mariano Rajoy. A mí me echó el presidente del gobierno. A mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una implicación absolutamente política. Ya llegaremos a esa parte. Vale, pues ya llegaremos. Vamos para mantener un poco el orden en el interrogatorio. Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar. O sea que seguro, señora fiscal, no se preocupe. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? ¿En qué consistió la salida a bolsa de Bankia? ¿Quiénes forman parte de alguna u otra manera en este caso? Estos son sus nombres. Enero de 2010, Rodrigo Rato recibe el apoyo necesario para convertirse en el nuevo presidente de la entonces Caja Madrid en sustitución de Miguel Blesa. Julio de 2010 se forma el SIP,
el sistema institucional de protección constituido por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja de Ahorros de La Rioja. Marzo de 2011. Se presenta el nuevo nombre comercial, Bankia. El 20 de julio de ese mismo año se produce esta imagen, seguro que les suena. Bankia sale a bolsa. En este instante se forma una verdadera bomba de relojería. Y esa sonrisa de su presidente tardará algo menos de un año en borrarse. En mayo de 2012 se hace público que Bankia tendrá que recibir hasta 10.000 millones de euros en ayudas públicas. Horas después, Rodrigo Rato anuncia su dimisión como presidente de Bankia. Pero ¿saben quiénes forman parte también de forma directa o indirectamente de este caso? Empezando por nuestro actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que formó parte entre 2004 y 2009 de la Asamblea General de Caja Madrid, como representante socialista del Ayuntamiento de Madrid. Contribuyó con su presencia y con su voto, lo que deja a la vista que muchos de los políticos que estuvieron en cajas de ahorros tuvieron cierta responsabilidad en lo que ocurrió. De hecho, el Banco de España era conocedor, según Rato, de los entresijos de Bankia. Una decena de empleados trabajaban en la entidad bancaria. Pero, ¿y qué pasó? ¿Rato actuó de motu propio? Lo que sí ha quedado claro es que sus actuaciones se llevaron a cabo porque alguien le daba permiso, unas instrucciones expresas de dentro de la misma entidad, de fuera. Volvamos a la cronología. Diciembre de 2012, tras dejar Bankia, Rodrigo Rato declara como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional y atribuye al Banco de España y al Gobierno la responsabilidad por la salida a bolsa de Bankia. Hasta que en abril de 2015 Rodrigo Rato es detenido. Algo de lo que habló alto y claro años después, exactamente hace pocos meses, y en El Gato al Agua. Los medios que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener. La crónica de una muerte anunciada y no precisamente por él. Y el fantasma de Franco parece dejarle de ser útil a la izquierda. Editorial con Rafa Nieves Huesca. El Ayuntamiento Socialista de Callosa, después de años de polémica, derribó hace pocos meses la cruz frente a la iglesia del pueblo. La consideraban un monumento franquista. La cruz, el símbolo de la universalidad, de la fe en Cristo, un monumento franquista. Para Podemos y los separatistas no es suficiente sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ni siquiera cerrar el propio Valle de los Caídos. Lo que buscan es, y así lo han dicho públicamente, demoler la cruz de Cuelgamuros. La consideran un símbolo franquista. El pasado mes de diciembre, un grupo de personas sin identificar intentó derribar la cruz del monte Oriazu de Vitoria. La consideraban también un monumento franquista. Medio Callejero de Madrid también es un monumento franquista, y del resto de las ciudades españolas, que también albergan muchas calles que son franquistas, dicen. Reivindicar la soberanía de Gibraltar también es franquista. Y promover políticas de natalidad también es franquista. Y celebrar la Navidad, que también es franquista. Y apoyar la tauromaquia y defender la unidad de España. Existe una narrativa cultural e ideológica que hasta hace poco era hegemónica, que tachaba de franquista todo cuanto despreciaba con el objetivo de asustar a sus adversarios políticos. Sin embargo, y he aquí la novedad, parece que el espantajo de Franco ya no les funciona. Por eso están como están, enfadados, porque se les acaba el chollo. Sin duda, gracias Rafa. El plan anticontaminación de Carmena fracasa. Por 9º año consecutivo, Madrid suspende en Europa en contaminación. Los atascos son la tónica de cada día y parece que Madrid Central no ayuda. Hablamos de todo ello con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Enríquez de Luna, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como decíamos, 9º año consecutivo que la capital suspende en Europa en contaminación y que han empeorado incluso los datos que logró Ana Botella. 7 estaciones superaron el límite legal establecido por Bruselas y uno de ellos está en Madrid Central. ¿Influye Madrid Central en estos malos datos? Bueno, evidentemente esa es una de las grandes mentiras de Carmena, ¿no? Ellos utilizan la coartada de la contaminación y la defensa de la salud de los ciudadanos para al final implementar un modelo ideológico de movilidad que lo que hace al final es restringir la movilidad de los ciudadanos, prohibir, que es lo fácil, y nunca dar alternativas.
Los datos de contaminación del año 2018 han sido mejores que los de 2017, eso es verdad, fundamentalmente porque este año 2018 ha sido un año con mucha lluvia, climatológicamente ha sido muy favorable para la contaminación, pero si lo comparamos con los datos de 2014, los datos de 2018 son peores que 2014, que fue el último año donde gobernó el Partido Popular. Por tanto, en estos 3 años y medio, el gobierno de Carmena se ha dedicado a la propaganda, que es lo que hacen, y a no tomar ninguna medida de calado que ayude de verdad a luchar contra la contaminación. Es cierto que la Ciudad de Madrid tiene un problema de contaminación, nosotros en el Partido Popular lo tenemos claro, tenemos que tomar medidas, pero medidas estructurales, que son las que de verdad ayudan a combatir el problema. Lo demás es propaganda, que es lo que hace ahora Madrid y Manuela Carmena. Muchas prohibiciones al final descansen sobre los bolsillos y las espaldas de los sufridos ciudadanos, y sobre todo también de los comerciantes, que son los que más se están viendo perjudicados por estas medidas restrictivas que están afectando a sus ventas, sobre todo en estas Navidades, que hablan ya de unas pérdidas de entre un 20 y un 25% en la facturación. ¿Tienen cifras sobre el impacto negativo en el comercio en Madrid Central? Ya sabemos que los parking han perdido hasta el 50% de clientes. Claro, los más perjudicados han sido, por supuesto, todos los comerciantes, especialmente la restauración también, y luego los aparcamientos, ¿no? Que esto es una cosa muy curiosa, es especialmente grave y lacerante. Ellos hablan de pérdidas, los aparcamientos, de un 50%, porque es que ellos han puesto en vigor Madrid Central. Esto lo que está creando fundamentalmente es un efecto disuasorio, porque los ciudadanos al final pues no manejan la información. Luego es verdad que te dicen que hasta el mes de marzo no te van a sancionar y que solo te van a avisar a partir del 21 de febrero, pero lo cierto es que la gente al final ha dejado de venir al centro. Ese efecto disuasorio se ha notado fundamentalmente en los aparcamientos y también en el comercio minorista y también en la restauración. Yo creo que el ciudadano que vive en el centro de Madrid, pues generalmente tenemos un buen transporte público y todos al final vamos al centro pues utilizando transporte público, andando, caminando, bicimat. Esto a quien más perjudica sobre todo es a la gente que vive en otros municipios y en otras áreas periféricas, ¿no? Personas que viven en Toledo, que viven en Segovia, que viven en Leganés, en Fuenlabrada, también en Pozuelo, que venían al centro de Madrid en Navidades a hacer sus compras, y esa gente pues ha decidido no venir y bueno, pues esa es la gran responsabilidad de cuando se toman medidas que solamente prohíben en lugar de dar alternativas, que es lo que nosotros reclamamos. Nosotros lo que exigimos a Carmena, para nosotros el debate no es tanto Madrid Central sí, Madrid Central no, está claro que el Ayuntamiento tiene que tomar medidas, la cuestión es que Madrid Central, así como lo están haciendo, no, porque no están dando ninguna ayuda, no están incentivando a que se renueven las flotas de carga y descarga, por ejemplo, los taxis, a que también los propios ciudadanos puedan renovar sus vehículos. El tema de las calderas, que son tan contaminantes o más como los vehículos, no hay ninguna ayuda por parte del Ayuntamiento a que las comunidades de vecinos cambien las calderas. Ahora mismo en Madrid hay 350 calderas de carbón todavía, pues de esas 200 están en el área de Madrid Central. Pues el Ayuntamiento en los presupuestos para el año que viene no tiene ninguna ayuda para la renovación de estas calderas. Esto nos parece una vergüenza. Y en el tema de los aparcamientos, pues ahora mismo que los aparcamientos se adapten a Madrid Central y que tengan lectores de matrículas, eso les supone un desembolso medio de 50.000 euros por aparcamiento. Pues también no hay ninguna ayuda a todas estas personas, ¿no? Eso es lo que nos parece que es tremendamente injusto, porque se está cargando sobre las espaldas de los ciudadanos y de los empresarios y de los comerciantes la adaptación a un modelo que nos parece profundamente equivocado, no tanto en el fondo como en la forma en la que se está desarrollando. Si la forma de combatir la contaminación es usar el transporte público, los usuarios del autobús han perdido 8 millones con respecto al año anterior. ¿Es consecuencia del fracaso de movilidad urbana del Ayuntamiento de Carmena? Claro, ellos dicen al final que restringen la circulación pues para luchar contra la contaminación y para trabajar en favor de la salud de los ciudadanos, ¿no? Pero lo cierto es que están atascando la ciudad de Madrid, y una ciudad atascada es una ciudad más contaminada, por eso los índices de contaminación pues no mejoran, y eso también repercute directamente en la fluidez y en la frecuencia del transporte público en superficie, es decir, de la AMT, ¿no? Por eso al final las estadísticas dicen que cada vez pierden más viajeros, a diferencia del metro, que sigue ganando viajeros, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer políticas realistas y hacer políticas puramente prohibicionistas y dogmáticas, que al final lo que hacen es volverse incluso contra el propio Ayuntamiento y los servicios públicos del mismo. Señor Enrique de Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.
De Madrid a Almería, porque la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a introducir inmigrantes en las costas a través de patera. Son los responsables de la llegada de más de medio millar de inmigrantes a las playas de Cádiz y Almería. Conexión con la redacción de informativos. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Efectivamente, esta operación policial de la que hablas ha tenido lugar en el municipio almeriense de El Ejido. Hay un total de 8 detenidos, 3 de los cuales se encuentran en prisión preventiva. ¿Cómo funcionaba esta mafia? Pues los cabecillas se dedicaban a captar inmigrantes en la zona norte de Marruecos y los trasladaban en patera hasta la península ibérica. Cobraban 2.500 euros por persona y la policía calcula que se habrían introducido cerca de 500 inmigrantes ilegales desde el pasado mes de agosto, por lo que la cifra que se habría embolsado esta mafia superaría o rondaría los 25.000 euros. Además, aprovechaban estos viajes de trata de personas para también introducir estupefacientes en la península ibérica. El Ejido es un municipio almeriense, recordemos, muy castigado por la inmigración ilegal y precisamente fue noticia la semana pasada por la expulsión de un imán radical. Pepe, gracias y muy buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero no se marchen. Les dejamos con Tiempos Modernos y después toda la actualidad política y el mejor análisis, como lo saben, en El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30. Buenas noches.